Entonces, voy a iniciar abriendo mi Jupyter Notebook. Yo voy a trabajar, voy a retomar la idea de que voy a trabajar normalmente en Colab, pero solamente para las primeras sesiones trataré siempre de abrir ambos, ¿no? Tanto Jupyter Notebook como Colab. Bien, entonces, voy a iniciar con Jupyter Notebook, lo voy a abrir en la carpeta de trabajo, que en este caso es esta mi carpeta de trabajo. Para aquellos que hayan creado un ambiente de trabajo, ya saben cómo llamar el ambiente, es Conda, ACBase y el nombre del ambiente que ya estén trabajando. Si no tienen un ambiente creado, no pasa nada, están trabajando en el core de su máquina, no pasa nada. Luego, simplemente llamo a Jupyter Notebook con este comando Jupyter Notebook. ¿Sí? Listo. Y ahí tengo Jupyter Notebook. Y o en su defecto, como va a ser hoy, yo Colab, abro Colab, le voy a dar que voy a subir, le voy a dar cancelar y voy a subir un cuaderno, archivo, subir cuaderno y simplemente voy a arrastrar el cuaderno de interés, que en este caso es este cuaderno que se llama regresión lineal. Lo voy a arrastrar hasta acá. Sí, está en el de clase 1. Ahí anoche lo actualicé. Entonces, si ustedes tienen uno que están trabajando en su máquina, por favor abran el de GitHub. A lo mejor eso es lo más sencillo. Eh, Son como 4 celdas que agreguen. Vale. Luego, esto es abriéndolo en Colab. Como siempre, le damos aquí en el file para subir el archivo que vamos a utilizar de trabajo. Y el archivo que vamos a utilizar de trabajo es este que se llama network.dta. Lo colocamos acá. Le decimos que sí. Si se van a ahorrar los datos, no pasa nada. Ahí está cargado. Si lo hacemos de manera local, simplemente abrimos el Jupyter Notebook y ya. Vale. Los que estén trabajando de manera local seguramente no van a tener problema en ejecutar esta línea porque la sesión pasada conversamos sobre cómo implementar las bibliotecas, sobre todo la de Stat Models y la de, no es cierto, sí, la de Firebird Stat y la de Stat Models, de los que pueden generar algún problema. Eso debería ser muy sencillo si ya lo están trabajando de manera local. Si por el contrario, están trabajando en Colab, entonces en Colab sí vamos a tener una variación porque en Colab esa línea seguramente nos va a requerir que hagamos una instalación previamente. Me está diciendo que me falta instalar cosas. Ahora, en Python, solo recuerden algo, cuando trabajen en Jupyter Notebooks, los logs o esta versión que está aquí del error, la manera de leerlos es que empiecen a leer la última línea de mensaje. Es decir, el mensaje del error normalmente se va a enunciar aquí, en esta línea. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso mi error es, dice, no existe el módulo llamado PyRealStat. ¿Sí? A veces puede parecer un error enorme, pero normalmente la última línea les dice siempre cuál es el error. Todos los anteriores normalmente eh, son avisos sobre cuestiones específicas del error, pero normalmente ahí está el error, ¿vale? Bien. Bien, ahora entonces, como vamos a necesitar instalar Stat, como siempre, descomentamos esta línea, le damos ejecutar eh, y esperamos unos segundos de lo que se instala. ¿Perdón? No te escuché bien. Sí, sí, sí. También nos va a pedir el Start Mode en un momento. Vale, bien. Entonces ya terminó. Regresamos el comentar esa línea. Nos va a pedir el Start Mode, porque ese tampoco está. Ah, no, no, sí, sí puedo hacerlo. También ya no me pidió el Start Mode. Parece que es suficiente con eso. ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Bien, entonces yo voy a seguir con Colab. Los que estén de local, continúen por ahí. Los que estén. Sí. ¿A qué te refieres con? Ah, ya. Sí, cuando ejecutas esta línea,
Cuando ejecutes esta línea, aquí te va a aparecer un error, una descripción de error enorme aquí. Y la última línea normalmente te va a decir error, te va a decir no more name parallel status, ¿no? Esa es la manera de leer ese error. ¿Cómo lo corriges? Lo corriges eh, descomentando esta línea que está aquí, eh, que es la instrucción para decirle a la máquina virtual que tienes que instale la biblioteca, que force la instalación, ¿no? De la biblioteca Parallel Status, ¿vale? ¿Vale? Ok. Bien, entonces yo voy a seguir en Colab, voy a cargar los datos, esto lo conversamos ya la sesión pasada, entonces voy a cargar los datos, esta línea también la voy a ejecutar, que es la de las columnas, mostramos el encabezado de la tabla, una estadística resumen, tipo de datos, vemos si hay algún tipo de NA, cosa que no existe aquí, creamos nuevas variables que son estas, le agregamos una columna de one y listo. Ya tenemos nuestra tabla de datos, ¿vale? Ahora me voy hasta la línea donde empecé a hacer la estimación y me voy a quedar aquí, en esta línea, en esta en la que estoy ubicado aquí. Sí. No, a la que dice estimación final, perdón. Aquí, aquí, a partir de aquí voy a empezar a conversar. ¿Sí? ¿Ya ubicaron esta línea? Ok, excelente. Entonces, a partir de aquí voy a empezar a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Simplemente declaro quién es el objeto o el vector Y, quién es la matriz X, calculo un OLS que está dentro de la biblioteca de StatModel. La biblioteca StatModel, acuérdense que le dimos el alias de SM. Entonces, dentro de la biblioteca de StatModel, quiero la función OLS, la función OLS aplicada al vector Y y la matriz X, y luego punto, estimo el modelo, y finalmente print el objeto que se generó, quiero que imprima el summary. ¿Sí? Bien, entonces, si hago esto, tendría yo esta estimación. Bien. Ahora, ¿cómo podemos acceder a la información que acabamos de estimar? De varias maneras, ¿no? Por ejemplo, si le damos es.param, conseguimos los betas. Estos son el vector de betas que podemos construir si hubiéramos hecho esta operación matricial, ¿vale? Ahora, vamos a trabajar pruebas de hipótesis. ¿Cuál es la prueba de hipótesis que conversamos en la clase pasada? La más básica es esta, ¿no? Preguntarse si cada una de las beta K es igual a 0. ¿Sí? Contra la alternativa de que si ese beta K es distinto de 0. Entonces, la prueba más básica que vamos a hacer es una prueba de dos colas, y lo que trata de probar es si el coeficiente asociado a alguna de las variables es estadísticamente igual a 0. Vale, entonces eso lo vamos a hacer con una prueba TD-Student. La prueba TD-Student que vamos a utilizar es esta, es simplemente beta K menos entonces tomamos el valor observado de beta K, bueno, el valor encontrado de beta K, menos nuestro valor de hipótesis, y lo dividimos entre nuestra estimación de la varianza multiplicado por la matriz X transpuesta por X a la menos 1 en la posición K, K que corresponde, ¿sí? Y esto debería ser una TD-Student con n menos k grados de libertad, si es que lo buscamos manualmente en una tabla TD-Student, ¿vale? Entonces, este TD-Student ya previamente se calculó. Si ustedes regresan a su estimación, se van a dar cuenta que aquí tienen los coeficientes, aquí tienen el error estándar. Entonces, cada uno de estos elementos que está aquí en error estándar, cada uno de estos, resulta de la multiplicación de sigma cuadrado por x' por x a la menos 1, tomando la posición respectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso donde estoy posicionado, k es igual a 1, entonces ese error estándar es el resultado de la raíz cuadrada o la parte que tengo en este denominador, ¿vale? ¿Ahora cómo está claro eso?
Luego, entonces, el P resulta simplemente de la división, ¿no? Pues dividimos el menos 3.52, lo dividimos entre 1.77 y nos da el valor T. Por regla de dedo, lo que sabemos es que cuando tenemos un T más o menos muy cercano a 2, en valor absoluto, decimos que pasará la prueba de hipótesis, o la prueba de hipótesis que tenemos formulada, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que pasa en los papers es que ni siquiera nos reportan el error estándar, simplemente nos reportan el T, o viceversa, te reportan el error estándar, y asumen que el lector es capaz de entender que si te reporta el error estándar, simplemente haces la división, y si sabes que el coeficiente es 2, al menos 2 veces más grande que el error estándar, entonces estadísticamente no es igual a 0 el coeficiente. ¿Sí? Bien, ahora, de aquel lado tenemos el intervalo de confianza. El intervalo de confianza quiere decir que nuestro coeficiente beta 1 puede variar entre menos 7.35 y menos 0.18. ¿Sí? Esa es la variación que puede tener en el 95% de los casos nuestro coeficiente. ¿Vale? Bien. Ahora, esa es la prueba T básica que conocemos, ¿no? Podemos obtener los valores diciéndole t-values y obtenemos los valores de t. Bien, ahora, ¿cómo hacemos una hipótesis de prueba global? ¿No? Eso lo conversamos la clase pasada y dijimos, bueno, la prueba global más común que conocemos es aquella que prueba que en conjunto todas las betas, beta 1, beta 2 hasta beta k, es igual a 0. ¿Sí? Contra la alternativa de que es un HC, ¿sí? Cualquier cosa que eso sea. Ahora, eso se conoce como la prueba global porque prueba en conjunto todas las hipótesis, la prueba de forma conjunta. Utilizamos esta F que tengo aquí escrita. Entonces, la matriz R es un vector R. Aquí tengo un pequeño error con mi lápiz. Dame un segundito. La matriz. Vamos a ver si lo. Por R. ¿Por qué no quiere reconocerla? Ahí está. Ya está, ya se ve. Es que tenía yo aquí un error, me falta un enter aquí, para que ya se visualice en esta forma. ¿Vale? Entonces, ahora sí ya es claro, ¿no? Entonces, la matriz R y vector R debería de verse más o menos como esto. No lo estoy interpretando bien. Me voy a regresar al local porque ahí sí lo interpreta bien. Mil disculpas. Por alguna razón ahí no lo interpreta bien Colab. Esto, aquí es como lo debería interpretar Colab. Esta es la matriz R y este es el vector R o el vector sobre el que queremos probar. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? ¿Hasta aquí está claro lo que quiero hacer? Va, ok. Ahora, eh, entonces, ¿cómo accedemos a esta prueba global? Simplemente le decimos es.value y nos va a dar el valor de la F. Ya la calculó y es 437. Nosotros en la tabla la vamos a encontrar aquí arriba, la estadística F es esta, 437. La probabilidad es esta. Estamos en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, podemos decir que en conjunto, todas las variables que incluimos en esta regresión no son estadísticamente cero. ¿Sí? Entonces, digamos, conclusión de la prueba de hipótesis es solamente podemos pensar que el coeficiente asociado al precio del trabajo y el coeficiente asociado al precio del capital son estadísticamente igual a 0. En todos los demás casos no vemos eso.
y que en general, de manera global, todos los coeficientes son significativos. ¿Sí? Bien. Ahora, a veces en las pruebas de hipótesis, digamos, sencillas. Vamos a pensar ahora en un poquitito, bueno, algo un poquito más complejo, ¿no? ¿Qué pasa si quisiéramos hacer a mano este tipo de pruebas? Bueno, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, tendríamos que construir nuestra matriz R. Por ejemplo, en este caso voy a hacer la misma prueba global, pero manual, de forma manual. Entonces voy a construir mi matriz R. R entonces va a ser un arreglo de NumPy que le tengo que ingresar las columnas o digamos los vectores de restricción. Entonces noten que el primer vector que le estoy dando, este primer vector que está aquí, le estoy diciendo que que no ponga, que de hecho no tome ninguno de los coeficientes. ¿Sí? Entonces, lo que le estoy diciendo es, esta vez no va a haber restricción. La primera restricción es, no hay restricción para ningún coeficiente. ¿Sí? La segunda restricción es para el segundo coeficiente. La tercera restricción es para el tercer coeficiente, la cuarta es para el cuarto coeficiente y la quinta es para el quinto coeficiente. ¿Sí? Por eso le pongo uno ahí. ¿Sí? Entonces, esta es una matriz del primer renglón es 0, el segundo tiene un 0, 1, 0, 0, 0, 0, luego 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. ¿Sí? Como se ilustra aquí abajo, ¿no? Vale. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir, quiero que haga un estadístico S utilizando esta matriz R, ¿sí? Entonces, si yo hubiera querido probar otra restricción en conjunto, por ejemplo, que solo los coeficientes asociados a los factores de la producción fueran 0 o fueran otro valor, pude haber modificado esta matriz R y probarlo con este comando. Y con este comando siempre le digo, quiero que me des esta prueba y me dice que en este caso es 437 con este p-value. Que es exactamente el mismo que calculamos, que calcula el software de manera automática. ¿Sí? Entonces podemos modificarlo, podemos manipularlo como nosotros queramos. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, buenísimo. Ahora vamos a hacer una adecuación a nuestra prueba de hipótesis. Vamos a ponerlo interesante porque cuando iniciamos la discusión del caso de Nerlo, dijimos, una de las cosas que pasa en la industria eléctrica, una de las cosas que vamos a asumir que pasa en la industria eléctrica, es que en general en la industria hay retornos a escala constantes. Quiere decir, no quería decir que la función de producción tuviera retornos a escala constantes, sino lo que quiere decir es que toda la industria tiene más o menos el mismo tipo de tecnología y que por lo tanto los retornos a escala son más o menos parecidos entre todas las empresas. Y si lo recuerdan, cuando lo discutimos, dijimos que eso significaba que sumar los coeficientes beta 1 hasta beta 5 debería ser igual a 1. Eso era lo que equivalía a lo que estoy afirmando. Entonces vamos a probar si estadísticamente la función de costos que acabamos de estimar muestra que hay retornos constantes de escala a lo largo del día. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tomar beta 3, beta 4 hasta beta 5 y vamos a tomar a 1. Vamos a ver si eso estadísticamente es igual a 1. ¿Sí? Entonces, para probar esta hipótesis hay dos maneras de hacerlo. Uno es que lo hagamos un poquito manual, que es que me regrese a esta versión y lo que haga, por ejemplo, lo que hubiera tenido que hacer es tal vez tomar este y ponerle aquí un 1, aquí un 1, y simplemente quitar todos los demás y darle run, y decir que mi matriz de restricción es así. Y hacer una prueba F con esa matriz de restricción. Y lo que implícitamente estoy diciéndole es que estoy sumando todo, ¿sí? Todos los coeficientes. Vale. Esa es una manera. Pero aquí me faltaría todavía incluso imponer la restricción de que sumen exactamente igual a 1. ¿Sí? Tendré que trabajar todavía. Sí. Ajá. Sí. ¿Cuál es la otra manera? O la manera más sencilla desde mi perspectiva. La manera más sencilla es utilizar esta especificación que tengo en esta línea. Es, vamos a construir un objeto que va a ser una fórmula. Entonces, voy a tomar fórmula, va a ser igual a el logaritmo del costo total
Digamos, la primera que decir, la fórmula es, quiero que estimes esta ecuación. Para aquellos que, por ejemplo, han utilizado R, seguramente esto les parece como más natural, ¿no? Los que trabajan en R normalmente le damos una fórmula R y ya por R toma el modelo lineal con esa fórmula. Muy parecido a lo que vamos a hacer. Entonces, lo que estoy diciendo, les quiero que tomes la variable que se llama L top source, luego la que se llama one, luego la que se llama L output, L label, L few y L pk. ¿Sí? Y quiero que con esa fórmula tomes una función que se llama OLS, que la apliques a esa fórmula y que la apliques al data frame, ¿sí? Y que estimes. Esta es otra manera de hacer la regresión, la misma regresión que hicimos, pero con otro camino, ¿sí? Y el objeto que obtengas quiero que lo guardes en resultados. Y luego voy a lanzar una hipótesis que también va a ser un texto. Y el texto es este. La hipótesis es que la variable que se llama de esta manera deben sumar a 1, ¿sí? Entonces, digamos, aquí lo que hago es como el setting de mi prueba de hipótesis. Aquí es solamente he cargado lo que voy a trabajar. Bien, ahora. ¿Cómo hacemos la prueba de hipótesis? Planteamos la hipótesis nula. ¿Cómo debería ser la T asociada? La T debería ser de esta manera. Noten que la matriz R es como la describí hace un momento. Y eso debería ser una T de Student con N menos K grados de libertad. Bien. Ahora, noten que aquí en el error estándar ya no tengo el subíndice KK. ¿Sí? Lo que tengo aquí es la multiplicación de R por R. De R por X' por X a la menos 1. ¿Por qué? Porque lo que tengo es una prueba de hipótesis sobre una combinación lineal de coeficientes. Entonces, aquí es donde se vuelve relevante que la matriz de varianzas y covarianzas exista. Porque resulta ser que para probar esta hipótesis, no solo nos tenemos que fijar en la varianza de cada uno de los coeficientes involucrados. Es decir, no solo es importante la varianza de beta 3, beta 4 y beta 5, sino que también es importante saber cuánta covarianza existe entre beta 3 y beta 4. ¿Cuánta covarianza existe entre beta 3 y beta 5? Entre beta 4 y beta 5 y ya. ¿Sí? ¿Y cómo capturamos eso? Lo capturamos con esta operación que es R por X traspuesto por X a la menos 1 por R. ¿Sí? Con esa operación vamos a capturar toda la varianza. La varianza no de los coeficientes, sino de la combinación lineal. ¿Sí? Eso es distinto. Nos estamos preguntando por una varianza de una combinación lineal, de esta combinación lineal. La varianza de esta combinación lineal es toda esta operación. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Vale, bien. Entonces, probemos cómo lo hacemos. Bueno, entonces simplemente tomo mi enunciado de hipótesis, que es el que escribí arriba. Le digo, quiero que tome el result, que hagas una T de student, que la guardes en TT y que la ejecutes. Y aquí me reporta mi cuadrito de resultado de prueba de hipótesis. Este coeficiente es el resultado de hacer la suma, es decir, es beta 3, beta 4 más beta 5 menos 1 es igual a 0.6430. ¿Sí? Háganlo manual si quieren y van a ver qué es eso. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el error estándar? El error estándar que es toda esta raíz cuadrada que está aquí abajo es igual a 0.471. Si hacemos la división, bueno, es el coeficiente menos 1, les va a dar algo negativo, menos 0.30 y tantos. Si hacemos la división, les da 0.73757 y eso es un p-value de 450. ¿Sí? Entonces, ¿aceptamos o rechazamos la hipótesis nuestra? ¿Alguien? Se debe aceptar la hipótesis nula. Mm, mm, sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? ¿Sería aceptar la hipótesis nula? ¿Sí? Estamos en la zona de aceptación. Si el p-value nos hubiera dado menor a 0.05, estaríamos en la zona de rechazo. Estamos, de hecho, en la zona de aceptación.
Entonces, por lo tanto, podemos concluir que en esta industria, en efecto, las empresas involucradas o las generadoras involucradas tienen más o menos la misma estructura de retorno fiscal. ¿Sí? Vale, bien. Ahora vamos a hacerlo con una F. ¿Cómo lo haríamos con una F? Bien, hagamos una F, pero compliquémoslo un poquitito, ¿no? Porque, digamos, esta F va a ser... Bueno, hagamos la misma, de hecho, la misma F, no pues tanto. Entonces, la F se construye de esta manera. Tomamos la hipótesis, le decimos que es una F, y con esta hipótesis me dice que el estadístico es este valor y que el p-value es igual, 0.450, por lo tanto también estoy en esta zona de aceptación, ¿sí? De la hipótesis, ¿no? Entonces, tanto con una F como con una T, puedo concluir lo mismo, ¿vale? Bien, ahora hagamos otra prueba de hipótesis. Bueno, la hipótesis que ahora quiero hacer es esta. Bien, ¿qué pasa si lo que quiero hacer ahora es probar dos cosas a la vez? Quiero probar que existen retornos a escala constante, es decir, que beta 3, beta 4 más beta 5 es igual a 1, en conjunto con que beta 2 es igual a 0. ¿Quién es beta 2? Vamos a regresarnos a nuestra, a nuestra ecuación para ubicar quién es beta 2. Beta 2 es el coeficiente asociado a la producción, ¿sí? Entonces, lo que quiero probar es si en conjunto sumar el coeficiente de los factores de la producción suma 1, en conjunto con que el aporte que hace la producción es igual a 0, ¿sí? Esto quiere decir que estamos en un escenario en el cual, si resulta ser cierto que beta 2 es estadísticamente 0, si pensamos el modelo microeconómico detrás, debería de significar que estamos en un escenario en el cual la industria tiene altos costos fijos, porque eso querría decir que no importa cuál es el nivel de producción, porque en realidad los costos que varían con el nivel de producción son los costos variables, ¿no? Entonces, si no importa el nivel de costo de producción, quiere decir que estoy en una empresa o en una industria que básicamente es de costos fijos. Eso es lo que querría decir, ¿vale? Ahora, vamos a hacer esa prueba de hipótesis. Entonces, hacemos la prueba de hipótesis. Esta es la hipótesis, la enuncio de esta manera. La pruebo y vamos a ver si es cierto. Y lo que está aquí es que esto me da casi 0. Qué bueno, ¿no? Porque eso quiere decir que no es cierta mi hipótesis, ¿no? En conjunto. Es decir, no estamos en una industria que tiene retornos a escala constante, en conjunto con que tiene altos costos fijos, ¿sí? Es una hipótesis conjunta, no es sencilla en este caso, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Quejas, sugerencias, congojas? ¿No? Vale, ok. Bien, vamos ahora a entrar a una ecuación, digamos, a una pregunta que seguramente nos va a surgir cuando analicemos un programa de análisis de regresión. Y la pregunta es más o menos sencilla, es decir, ¿qué pasa? Y me voy a ir a mi OneNote. ¿Qué pasa si cuando estoy analizando un problema de regresión, digamos, estoy en un escenario en el cual tengo que y es igual a x por beta más epsilon? Estoy en un escenario común y corriente de regresión. Voy a hacer mi regresión y digo que mi beta es x' por x a la menos 1 por x' por y. ¿Sí? Hago mi estimación de mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, observo o me doy cuenta que potencialmente mis unidades de observación son altamente heterogéneas. Es decir, son unidades
en las cuales la unidad o la variable de interés tiene mucha variabilidad entre los diferentes individuos. Ese es un caso en el que estamos nosotros, en el caso del paper de Nervo, porque lo que tenemos son diferentes empresas generadoras de electricidad que tienen diferentes tamaños, ¿sí? Y de hecho diferentes tecnologías. Entonces es muy probable que una pequeña generadora que utiliza un motor de combustión interna puede generar menos megawatts que una gran generadora, una termoeléctrica que ocupa mucho carbón, ¿sí? Entonces, esa heterogeneidad entre los individuos puede llevarnos a pensar que en realidad tenemos un problema, que es que el supuesto de homoscedasticiidad quizás no se cumple. Es decir, que cuando yo me pregunte por el valor esperado de epsilon por epsilon prima, esto no ocurra, ¿sí? Es decir, que no haya una varianza constante a lo largo de todos los individuos, porque ciertamente hay individuos que producen más y individuos que producen menos. Eso pasa mucho cuando trabajamos con información a nivel muy micro. Cuando trabajan encuestas, por ejemplo, piensen en las encuestas de salarios. Seguramente en sus tablas de salarios, ustedes las observan, se van a dar cuenta que hay gente que gana muy poco y hay gente que gana muchísimo. Esa variabilidad puede llevar a un problema de que este supuesto no se cumple, ¿sí? Bien, ahora, entonces, ¿qué pasa si el supuesto no se cumple? Si el supuesto no se cumple, quiere decir que entonces estamos en un escenario en el cual el valor esperado de epsilon por epsilon prima es igual a una matriz que es así, es sigma cuadrado 1, sigma cuadrado 2, así, hasta sigma cuadrado n, ¿sí? Y por aquí a lo mejor hay un grado de correlación 1 con el 2, correlación 2 con el 1, porque incluso puede ser que a lo mejor exista eso, que los elementos que están fuera de la diagonal no necesariamente sean cero, ¿sí? Ese es el peor de los escenarios, porque entonces no solo es un problema en el cual eh, los diferentes individuos tienen variabilidad distinta en la variable que estamos observando, sino que además tiene algún tipo de correlación entre ellos. Y eso es cierto, por ejemplo, no podemos pensar que los individuos que viven en la Ciudad de México no tengan un grado de correlación de sus niveles salariales, o los que viven en la Ciudad de Monterrey, o los que viven en Guadalajara, ¿sí? Hay un grado de correlación en las masas salariales, ¿no? Es decir, no son independientes. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es simplemente tratar de corregir este problema, pero asumiendo que en realidad nuestro único problema es que tenemos que los elementos los de la diagonal son distintos y que fuera de la diagonal hay cero. Entonces, voy a hacer un caso muy, muy particular, ¿sí? Es decir, voy a asumir que solamente ocurre y todos los demás son cero. Esa es la manera más sencilla de operar. Ahora bien, la técnica que vamos a ocupar, de hecho, es muchísimo más amplia que esto, pero eso es lo que voy a asumir, ¿no? Para simplemente operar con el ejemplo que voy a hacer ahora. Va. Bien, ahora me regreso a mi estimación. Entonces, ya sabemos que esto no se cumple, ¿vale? Bueno, que no se cumple la homocelasticidad, sino que tenemos heterocelasticidad. Entonces, me voy a mi estimación. Entonces, ¿cómo debería corregir la varianza? Entonces, debería yo poder corregir la varianza de beta. Entonces, ¿cómo lo voy a corregir? Lo voy a corregir con esta formulación. Si ustedes recuerdan, la clase pasada cuando demostré la varianza, llegué a esta expresión, a una expresión muy parecida a esta. ¿Cuál es la diferencia en este caso? La diferencia es que en clase yo les dije, cuando estábamos en este punto, ese elemento que está en medio era sigma cuadrado por x' por x. ¿Sí? Y no tenía esa W. ¿Sí? Porque lo que estoy haciendo en W es estar asumiendo que el valor esperado de los errores al cuadrado no es homocedástico, sino es heterocedástico. ¿Sí? Entonces, esa W lo que contiene es la heterocedasticidad.
Entonces ya de ahí no puedo avanzar, hasta ahí se queda. Esa es la matriz de varianzas y covarianzas de Beto. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver cómo se ve la heterocerasticidad en un problema como el que tenemos. Bien. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bien. Primero voy a calcular los residuales o los errores. ¿Sí? Y los residuales van a resultar de tomar el vector y menos el valor predicho. ¿Cómo obtengo el valor predicho? Lo obtengo con la función es.predict. ¿Sí? La estimación y tomo la predicción, le tomo y menos su predicción y eso van a ser los residuales. Entonces aquí tengo los residuos. Vale. Este es mi vector de puros errores, ¿no? Entonces lo que tengo son mi vector E. Entonces déjenme, voy a avanzar aquí también con mi pantalla y voy a decir, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que tengo ahorita es mi vector E. Este vector E, que lo que hace es que tiene el error 1, el error 2, así hasta el error del individuo N. Eso es lo que tengo. ¿Sí? Vale. Ahora, bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un plot entre una de las variables, que en este caso es el L output, y los residuales. Entonces voy a hacer este plot. Y lo que tengo es que en el eje sí, en el eje de las X tengo el output o la producción y en el eje de las Y tengo los residuales. Bien, ¿por qué quiero hacer este gráfico? ¿Qué creen que es lo que me está ilustrando este gráfico? Sí tenemos tienen un comportamiento similar con todos los que están considerando como la banda de abajo. Ujú, Sin embargo, tenemos datos que tienen valores bastante atípicos, que son todos los que están como a la izquierda. ujú. Ok. ¿Y eso qué significaría, a grosso modo? Fíjense que hay de las observaciones muchísimas probabilidades. Algunos, bueno, es que no sé si Sí. siempre, pero tenemos que variabilidades. Exacto. En este caso, si nuestro modelo no tuviera heterocerasticidad, ¿cómo debería verse? ¿Cuál debería ser el ideal? Es decir, si tuviéramos un modelo que no tiene heterocerasticidad, puedo tomar cualquier xk, es decir, cualquier variable xk, y por aquí grafico los residuales o los errores. ¿Cómo debería verse? Primero, aquí seguro está el cero, ¿no? Porque los residuales están centrados en el cero, ¿no? Pues digamos que aquí está el cero. ¿Cómo se imaginan que deberían estar distribuidos si es que no hay heterocerasticidad? Todos casi sobre la línea del cero, como una masa, ¿no? Muy homogénea. Es decir, deberíamos de ver que todos están aquí. En diferente medida, ¿no? Porque dependiendo de los diferentes niveles de X, tenemos diferentes niveles de residuales, ¿no? Pero todos ahí. Eso significaría que nuestra masa es suficientemente homogénea y que por lo tanto no hay heterocerasticidad. Cualquier cosa que sea distinta a eso, tiene heterocerasticidad o autocorrelación. ¿Vale? Entonces veamos en nuestro ejemplo. Entonces, si evaluamos respecto del output, claramente hay heterocerasticidad, ¿no? Y autocorrelación. De hecho, tiene una forma así como de cono, ¿no? Ahora veamos otra. Veamos respecto del precio del trabajo. También, incluso este está más padre, porque si ustedes se dan cuenta, como que hay un nivel a partir del cual la heterocerasticidad se presenta. Si ustedes lo piensan un poquito se utilizan un poco de imaginación como yo estoy utilizando, hasta punto 5 pareciera ser que son más o menos homogéneos. Pero después de punto 5 hay como que estas variaciones, pero en clústeres, ¿no? Como que hay tramitos en los cuales crece y decrece, ¿sí? Pero esto también muestra que no es homocedástico, no es homogéneo. Veamos ahora qué pasa con el precio del combustible. Más o menos algo parecido y con el precio del capital. Pues también. Tal vez el precio del capital, pudimos haber eliminado los outliers que están allá arriba, los dos puntos que están casi de cerca del 1.5, y con eso hubiera sido suficiente y podríamos pensar que a lo mejor esta variable no genera heterocerasticidad.
Entonces, noten cómo lo estoy enunciando. Lo que estoy diciendo es, la heterocerasticidad, no, lo que vamos a asumir siempre en regresión, en análisis de regresión, es que la heterocerasticidad no es un fenómeno que se genere de forma aislada a las variables que estamos incluyendo en el modelo. Por el contrario, la heterocerasticidad, estamos asumiendo, es un fenómeno que se genera por el tipo de información que estamos incluyendo. Por lo tanto, si queremos corregir la heterocerasticidad, deberíamos de corregirla a través de alguna de las variables que estamos incluyendo en el modelo. En este caso, debería yo de poderla corregir a través de controlar por el efecto que tiene la producción, el trabajo y seguramente el combustible. Muy probablemente podría omitir el capital, ¿no? Pensar que el capital no genera heterocerasticidad, no es el que está generando heterocerasticidad. Vale. Ahora, ya, entonces ya sé que hay un problema de heterocerasticidad. Eso significa que cuando hice esta estimación, mis errores estándar, estos muchachos que están aquí, estos errores estándar, están mal. Debería ser corregidos por algún grado o en alguna medida por la heterocerasticidad que está contenida intrínsecamente dentro del modelo. ¿Vale? Entonces, hagamos esa corrección. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Entonces, la manera de proceder es construir una aproximación para nuestra amiga W. El tema es saber cómo podemos construir quién puede ser un buen candidato de W. ¿Sí? Bien. Entonces, me voy a fijar. Y les propongo que mi candidato de W sea el siguiente. Sabemos que los residuales son como están escritos ahí arriba. Entonces, ¿qué les parece si les digo que mi candidato de W sea este? ¿Quién es esta multiplicación? E por E transpuesta. El valor esperado, no, pero Es- la variable. ¿Esto qué se parece? No es la suma de residuales, ¿eh? Porque la suma de residuales es E transpuesta por E. ¿Sí? Esta sí es igual a la suma de residuales, ¿no? La suma es igual a 1 hasta n de I al cuadrado. ¿Sí? Esta sí. Pero esta, ¿quién es? Era la variable del valor. Sí, exacto. Puede ser una buena aproximación a la varianza. Pensemos. Bueno, vamos a desarrollar un poquitito. Bueno, ¿cómo es este producto? Es E por E. Es igual, nos debería de dar un vector. En principio, E es de esta manera, ¿no? E1, E2, hasta En. ¿Cómo es el traspuesto? E1, E2, hasta En. ¿Vale? Entonces, si hacemos la operación, eso nos debe dar una matriz de qué dimensión. Sí, por ejemplo. N por N. Esta es una matriz de N por N. Aquí tienen su primera entrada. E1 cuadrado. ¿Quién es la segunda? Y así me voy hasta E1 por N. Y aquí a quién tengo. E2 por E1, perdón. Mis E parecen ser, ¿verdad? E2 por E1 y aquí tengo a E2 cuadrado. ¿Sí? Y así podría continuar y en la diagonal voy a tener a EN cuadrado y fuera de la diagonal, bueno, aquí fuera de la diagonal voy a tener a EN por E1. Esta matriz lo que tiene son todos los productos cruzados de los residuales y en la diagonal tiene cada uno de los residuales elevado al cuadrado. Si este modelo fuera homocerástico, todos los valores que están fuera de la diagonal deberían ser 0. Es decir, no hay información de los individuos que se comparta entre ellos. Y todos los elementos justamente en la diagonal deberían ser iguales si este fuera un modelo homocerástico. ¿Sí? Pero como no lo ve, entonces esta matriz
va a tener valores. Esta matriz que está aquí, esta que les estoy proponiendo, se conoce como la matriz de White. Por eso se utiliza la W para simbolizar. Esta matriz lo que nos permite es corregir los errores estándar de los beta con el objeto de capturar el efecto que tiene la heterocelasticidad del modelo. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es simplemente corregir la varianza por esta matriz. ¿Sí? Me voy a Python. Bien, entonces este es mi modelo que tengo en este momento. ¿Cómo lo corrijo? Bien, voy a hacer mi estimación, aquí la que le llamé estimación final guión corregida. Entonces, parto con lo mismo, es creo mi matriz Y, perdón, mi vector Y, mi matriz X, y ahora voy a crear una cosa que se va a llamar S-H para decir que es la estimación corregida por heteroscedasticidas, y la calculo de la misma manera. Es un stat model, 1LS, YX, pero la ajusto y le digo que el tipo de covarianza que va a utilizar es HC0. ¿Sí? Esa es la opción que le dice al software que corrija la varianza. ¿Vale? Y le damos ejecutar. Bien. Y aquí está mi estimación. Ahora bien, noten, veamos primero los coeficientes. Este coeficiente es 3.52, es igual, no se movieron, ¿no? Los coeficientes son los mismos, si ustedes lo observan. ¿Quién es el que sí se movió? El error estándar. ¿No? Tenemos dos errores estándar ahora nuevos. Ahora, noten que el estadístico de prueba ahora es un Z, no es un T. ¿Sí? Vamos a cambiar de estadístico de prueba porque en el caso de la T-Student, lo que estamos asumiendo es que es una división de una normal estándar entre un chi cuadrado. En este caso particular que tenemos acá, eso ya no es cierto. Lo que estamos haciendo es utilizar una aproximación asintótica de la distribución. Y esa aproximación asintótica, si la ley de los grandes números es cierta y el teorema del límite central se cumple, debería ser una normal en general. ¿Sí? Por eso podemos utilizar una prueba de hipótesis normal. Entonces, utilizando una prueba de hipótesis normal, este es el Z y este es el pi-value asociado. Noten que bajo esta nueva corrección, en realidad no se modifican muchísimo nuestras conclusiones. Vamos a ver quiénes eran significativas antes y quiénes son significativas ahora. Las que eran significativas antes eran todas excepto el precio del trabajo y el precio del capital. Y ahora son significativas las mismas, con la diferencia de que casi el precio del trabajo se vuelve significativo. Casi. ¿Sí? Entonces, pequeño paréntesis. Cuando en sus trabajos les digan, bueno, sobre todo si llegan a trabajar con un investigador y les dice, oye, corrige los errores estándar o pon los errores estándar robustos, se refiere a eso. ¿Sí? Los errores estándar robustos son estas cosas. Es corregir la matriz de varianzas y covarianzas. Lo que pasa es que, pero, ¿cómo se llama ahorita la región de asociación? Se me fue el nombre. Cambia su tamaño, ¿no? Se acorta cuando se quita la especificidad. Sí, sí, ya entiendo tu punto. Sí, mira, creo que es sí. Cuando tenemos un problema de heteroscedasticidad, si lo quieres ver así, el problema que tenemos es este. Imagínate que tienes un beta cualquiera. Digamos que este es un beta, esta es la distribución de algún beta. Entonces, está centrado ahí beta. Y si tienes heteroscedasticidad, es decir, eh, sí, es heterocedástico, eso es posible que tenga una varianza muchísimo más grande que la que de verdad a lo mejor debería tener respecto de cuando corriges por el problema de heteroscedasticidad.
Entonces, muy probablemente la curva es así. Cuando corriges la heterocelasticidad, lo que probablemente puede estar pasando es que estés achicando el área de variabilidad. Y entonces lo que haces es que haces más pequeña la región de aceptación de la hipótesis. Eso es probablemente. ¿Sí? ¿Vale? Ok. Vale, buenísimo. Bien. Ahora bien, tienen otras opciones, ¿eh? O sea, no solo H0. H0 es la matriz de White. Ese es el modelo original de heterocelasticidad de 1980. También hay una versión que propone McKinnon en el 85. Hay otra más, y las otras dos también son de McKinnon. Son variaciones de respecto de la de White que yo les propuse. Si tienen como un poquito más de curiosidad sobre saber por qué, cómo corregir o cómo hacer diferentes, echen un ojo a las demás fórmulas. ¿Vale? Bien, ¿dudas con esto? ¿Hasta acá? Ok, cerremos la clase con lo siguiente. Ahora bien, ya está. Entonces ya sabemos estimar, sabemos estimar, sabemos detectar cuando probablemente hay heterocelasticidad. También sabemos corregir el efecto sobre las betas cuando hay heterocelasticidad. Entonces veamos nuestros resultados, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear una columna de predict en mi data frame y una columna de predict. Y bueno, lo que sabemos es que este modelo es un modelo log, es decir, lo que va a predecir es una variable en términos logarítmicos. Bueno, y a mí no me interesa la variable en términos logarítmicos, sino me interesa la variable en términos antilogarítmicos, ¿no? Es decir, en términos de niveles. Entonces, el predict que está aquí lo guardo en este objeto. Ese objeto lo paso por el exponencial y esa es mi nueva y, ¿no? Esa y la voy a llamar tot cost estimado y voy a ver un average cost estimado, que es básicamente la división del tot cost estimado entre el output. Y ya tengo dos nuevas columnas que tengo aquí en mi data frame. A ver, vamos a verificar los resultados. ¿Qué es lo que tengo en esta gráfica? Lo que tengo en esta gráfica es grafico el average cost y el average cost estimado. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, lo que tengo aquí es esta forma de costo medio. Los puntos rojos son el average cost real y los puntos azules son el average cost estimado. ¿Sí? Entonces, noten cómo es que el modelo genera un average cost muchísimo más suave, muchísimo más continuo respecto de él que verdaderamente estamos observando. ¿Vale? Bien. Ahora bien, podemos ver también, por ejemplo, cómo se ve el output contra el average cost estimado. Se ve de esta manera, también se ve esa diferencia de suavizamiento, ¿no? Bien. Y ya, y les dejo aquí un pequeño ejercicio por si luego quieren divertirse un ratito. Este modelo es ligeramente distinto al de arriba. ¿Cuál es la diferencia? Estoy agregando el logaritmo natural de la cantidad al cuadrado. ¿Por qué creen que estoy haciendo agregando este logaritmo natural al cuadrado? ¿Qué es lo que se imaginan que trato de corregir con esto? ¿Idea? ¿Quién era la variable que más generaba heterocelasticidad? Nada más de verlas así. El output, ¿no? Porque tiene esta forma como de cono, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos corregir? Porque lo que parece ser es que hay un problema de no linealidad en realidad. Bueno, amigo, yo pienso que tal vez, si hubiera yo agregado el output al cuadrado, hubiera capturado esta forma funcional y a lo mejor se iba a la heterocelasticidad. Más bien es un problema de mala especificación. ¿Vale? Entonces de eso se trata el ejercicio. Si pueden echarle un ojo, diviértanse un ratito con el ejercicio, estaría buenísimo. ¿Vale? ¿Dudas, comentarios con